Bueno, bienvenido entonces al curso de Git y GitHub para principiantes. Este curso está pensado para que tú puedas aprender las bases de este programa o este forward llamado Git y también del uso de GitHub. Y aquí es donde viene la primera parte que te quiero mencionar. Tú siempre seguramente has escuchado el término Git y GitHub y como que es muy relacionado. Es más, mucha gente piensa que Git y GitHub es lo mismo. Y es normal que pienses eso porque desde el mismo nombre, pues se parecen, ¿no? Git, y pareciera que GitHub es básicamente lo mismo, pero son dos cosas distintas, pero que sí tienen una relación. Entonces, eso es lo primero que quiero que te conozcas. Una cosa es Git, ¿sí? Esta es su página oficial de Git, y otra cosa es GitHub, ¿sí? ¿Tienen relación? Sí, pero no son lo mismo. Vamos a empezar primero por Git. ¿Qué cosa es Git? Git es simplemente un software, es un programa, ¿sí? Que tú instalas en tu computadora y que te ayuda a llevar un control de versiones de código, ¿sí? A ver, vamos a un poco ir en contexto. ¿Para qué sirve o por qué yo tendría que tener un controlador de versiones, sobre todo si me dedico a la programación? Podemos hacer un ejemplo clásico. Digamos que yo voy a crear una carpeta y voy a empezar un nuevo proyecto. Digamos que voy a hacer un proyecto nuevo de una página web, ¿sí? Un proyecto y yo siempre creo una carpeta, ¿no es así? Y en esta carpeta yo empiezo a crear un archivo. Yo puedo crear un archivo. Voy a crear aquí un archivo nuevo, digamos, con mi proyecto. Perfecto. Y voy a crear aquí y va a ser la versión 01 de mi proyecto. Versión 01 o voy a crear el documento inicial, el documento, digamos, podríamos decirle requerimientos del proyecto, ¿sí? Requerimientos, perfecto. Y sobre este documento de requerimientos yo empiezo a trabajar. Y yo empiezo a trabajar hoy día reunión 01 y se ha tenido, no sé, pues hoy día levantamiento de información inicial. Perfecto. Y voy trabajando en este documento. ¿No es así? Mañana tengo otra reunión y tengo que agregar un nuevo cambio. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Pues lo que hacemos siempre es trabajar con un documento y vamos alterando el documento. Cuando empezamos a codificar, hacemos lo mismo. Vamos a, por ejemplo, voy a utilizar, no sé si tengo aquí, no tengo Visual Studio. Voy a utilizar otra herramienta, rápidamente la voy a descargar, que se llama Sublime Text, que este es un editor, también es conocido, si tú nunca has escuchado hablar de Sublime Text, es muy bueno. Antes de usar Visual Studio Code, que era el más usado, y se usaba bastante este Sublime Text, y es más ligerito. Bueno, desde mi punto de vista, hay gente que dice que es más pesado inclusive, pero bueno. Eh, Vamos a instalarnos rápidamente Sublime Text aquí. Nos instalamos Sublime Text. Perfecto, ya lo instalamos. Entonces vamos a crear ahora nuestro proyecto, ¿no es así? Y vamos a crear nuestro proyecto y vamos a crear nuestro primer archivo. Para esto vamos a entrar aquí y vamos a buscar Sublime Text. Acá está. Y Sublime Text básicamente es un editor de código, ¿sí? Es un editor de código y vamos a crear un primer archivo HTML. Digamos que vamos a hacer una página web, ¿no? Entonces voy a crear un nuevo archivo, lo voy a guardar en el escritorio, en proyecto, y va a tener un nombre de index, ¿no es así? Index.html. Perfecto. Listo. Y en este archivo index.html es donde voy a empezar a codificar, ¿sí? Y voy a empezar a crear mis comandos. Por ejemplo, voy a crear aquí un header, un h1. Voy a agrandar un poquito esto acá. Perfecto. Y aquí voy a poner página web en construcción, ¿no es así? Y con un h1 acá. Y ya creé mi primera versión y voy trabajando. Si más adelante yo tengo ya mi primera versión terminada de mi página web,
terminada de mi página web. Tengo la primera versión terminada. Tengo la primera versión terminada de mi página web. Y después de eso me piden que haga otra versión. Pero a mí me gustaría tener esta primera versión para poder retornar a ella si hubiera un problema. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Lo que normalmente hacemos es esto. Clic derecho, copiar. Clic derecho, pegar. Y aquí vamos a crear otra versión de la página. Esta de aquí le vamos a cambiar de nombre y le ponemos index 01. ¿Sí? Index 01. Y trabajo sobre este index. Entonces, esta index tiene la primera versión de mi página y ahora en este index voy trabajando la última versión. Y así yo voy teniendo versiones y versiones y versiones. Me voy llenando de archivos y de archivos y de archivos. Cuando yo quiera llevar esto y quiera llevar un control de qué cambios hice, pues va a ser complicado. Esto parece mentira, pero era la forma como trabajábamos muchas personas antiguamente, de las cuales me incluyo yo. ¿Sí? Yo inclusive creaba archivos por fechas para no equivocarme. Pero cuando ya trabajas, digamos, profesionalmente, tienes que tener un programa que te ayude a solucionar este problema. A no estar teniendo múltiples archivos parecidos, pero con simplemente cambios en tu código. Entonces, lo que hace Git es ayudarte a eso. Git lo que hace es darte un software que permite administrar los cambios que tú haces en tu código. ¿Sí? Entonces, de esa manera tú no tienes que tener múltiples archivos, tú solo tienes un solo archivo, pero este archivo tiene versiones y cada versión de este archivo se almacena en una base de datos. ¿Sí? Imagínate que tú crees una base de datos y en cada base de datos tú llevas un log, un histórico de las versiones que tienes y con los cambios que has hecho. Git básicamente es eso. Git lo que te crea es una base de datos, pero ojo, es una base de datos que no es de las que tú conoces, nada, internamente es un archivo oculto inclusive, y ahí se maneja todo eso. ¿Sí? Es muy popular y es la forma como hoy en día los programadores trabajan, porque hoy día es necesario que controles las versiones de tu código. ¿Sí? Un paréntesis aquí, Git fue creado por el señor Linus Torvalds. Linus Torvalds, si no lo conoces, es el creador del kernel de Linux, o básicamente el creador de Linux, ¿no? Como muchos conocen, que es uno de los sistemas operativos. Bueno, es el creador del kernel, ¿sí? Pero también es ya digamos, su nombre está relacionado con el sistema operativo Linux, ¿no? Que en realidad se llama GNU Linux, si lo quieres llamar adecuadamente. Él no le gustaba ninguno de los controladores de versiones que había y decidió crear su propio controlador de versiones y es tan popular que es universal hoy en día. De hecho, si tú utilizas Linux, viene por defecto ya instalado Git. Pero en este caso, como trabajamos con Windows, vamos a tener que instalarlo. ¿Y qué cosa es GitHub? GitHub básicamente es un repositorio donde va a almacenarse código y que utiliza el lenguaje Git o utiliza los comandos de Git, el software de Git para administrar. ¿Sí? Una cosa importante, tú podrías trabajar solo con Git y tu código se va a mantener en tu máquina. Tu código va a vivir ahí, tus versiones van a vivir ahí. ¿Sí? Pero hoy en día trabajamos en ambientes colaborativos, no solamente, ya no es que un programador hace todo, ahora tienes un equipo de programadores. Entonces, ¿cómo puedes hacer para que varios programadores trabajen sobre el mismo código? Bueno, entonces cada programador va a trabajar con su kit instalado en su máquina, pero luego todos estos van a subir sus cambios a un solo repositorio que va a estar en la nube, que va a estar en internet. Y ese repositorio, ¿cómo se llama? Va a permitir poder controlar los mismos comandos que te voy a enseñar, pero ya en la nube, ¿sí? Y tu código va a estar ahí. ¿Sí? Ahora, GitHub es uno de los más usados, actualmente es de la empresa Microsoft, ¿sí? Pero no es el único, existe también, por ejemplo, GitLab. GitLab es otra competencia directa de GitHub, ¿sí? Y también trabaja sobre el mismo método, trabaja también con Git. También hay otro que no es tan conocido que se llama Bitbucket, yo se lo utilizaba bastante, Bitbucket. Este sí es propietario, es de una empresa llamada Atlassian, que es una empresa grande hoy día, que tiene uno de los software más grandes de gestión de proyectos para software básicamente. Tanto como los tres tienen versiones gratuitas y tienen opciones de pago. ¿Okay? Los tres en realidad son empresas, ¿sí? Y son las más usados. Tú vas a o usar Git
GitHub o usar GitLab o usar Bitbucket. Pero de estos tres, el que más se usa en el mercado, tanto para proyectos personales como también que vas a conocer en muchas empresas, va a ser GitHub, ¿sí? Ahora, también en otras empresas también puede ser que trabajen con GitLab y en algunos casos también con Bitbucket. Pero en realidad es indistinto porque la lógica es la misma, ¿sí? Entonces ya sabes la diferencia. Git es el controlador de versiones, GitHub es básicamente el repositorio en la nube donde vas a poder compartir tu código y la gente va a poder colaborar, ¿sí? Pero no es que son lo mismo, no. GitHub es una cosa y Git es otra cosa. De hecho, tú podrías montar de tu propio servidor en la nube instalando Git en un Linux, por ejemplo, subir a la nube y ahí tener tu propio repositorio. Muchas empresas en la nube que ofrecen servicios cloud, como por ejemplo Azure, Azure tiene una solución que es Azure DevOps, que es su propio GitHub, digamos, pero ya corporativo, ¿no? Y tiene muchas cosas interesantes. Entonces, y de esa manera tú puedes trabajar. Entonces, eso sería con respecto a esta primera parte, que es una introducción a lo que es Git y GitHub.